Buenos días, ahorita vamos a empezar la clase. Por favor, tengan su cámara prendida. Ok, perdón, vamos a empezar ahora sí. Pongan su cámara o esto les va a afectar en su calificación de participación. Ok, alcanzan a ver aquí la presentación.
Ok, así vamos a empezar la presentación. Ok, entonces, estuvimos hablando, bueno, la semana pasada no nos vimos, la semana antepasada estuvimos hablando sobre los polígonos y hoy continuamos con este tema, hablando básicamente sobre los tipos de polígonos, que hay, calcular el perímetro y el área. Okay, entonces aquí empezamos con el triángulo, ¿verdad? El perímetro de el polígono de 3 lados, que la área se calcula como base por altura entre 2. Entonces por aquí, en este ejemplo, tenemos un triángulo con base 10, altura 5. Entonces el área sería 10 por 5 entre 2 igual a 25. Okay, esto creo que ya se van a hacer bastante bien. ¿Cómo calculamos el perímetro? Pues sumamos los 3 lados. ¿Cuánto mide, verdad? Aquí tenemos ahora con un cuadrado. Entonces, la fórmula para calcular el área de un cuadrado es lado por lado. En este caso, 8 por 8 igual a 64. Recuerden que en un cuadrado todos los lados deben de ser iguales. Entonces, es como elevar un lado a la potencia, a la segunda potencia. Un rectángulo igual sería base por altura. En este caso tenemos base 8, altura 4. Entonces el área sería 8 por 4, 32. Okay. Y cuando tenemos un polígono a partir de 5 lados, como en este caso un pentágono, pero podría ser un hexágono, un septágono, octágono, cualquier polígono con cualquier cantidad de lados, en este se va a utilizar la siguiente fórmula, es área es igual a perímetro por apotema entre 2. ¿Okay? ¿Qué es apotema? Apotema es si dibujamos, tenemos un polígono, vamos a dibujar una línea que va desde el centro del polígono hasta la mitad de uno de sus lados. Entonces aquí este sería el apotema, pero también esto sería el apotema, esto también sería el apotema, este también sería el apotema y aquí también sería el apotema. ¿Okay? Todos estos deberían de medir exactamente lo mismo y siempre te debe dar igual con tal de que vayas del centro a la mitad de uno de los lados. Entonces en este caso el apotema es 3. Por eso pongo 3 aquí. Y el perímetro sería 4 por 5. ¿Verdad? Porque tenemos 5 lados iguales de 4. Entonces 4 por 5 igual a 20. Entonces área es igual a 20 por 3 entre 2. 60 entre 2 es igual a 30 centímetros cuadrados. Acuérdense que cuando estamos hablando del área de un polígono, utilizamos centímetros o metros cuadrados. Ok, continuando. Inusuales. Ok. El área de círculo. Alguien se está escuchando mucho eco, no sé quién sea. Ok. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Alguien se acuerda cuál es el valor de pi? ¿Qué significa? 3.16. Muy bien. 3.1416. Y todavía continúa, ¿verdad? ¿Hasta qué tanto continuaría?
¿Saben cuántos más números hay? ¿Es infinito? Es infinito, ¿verdad? No, tú podrías seguir añadiendo números infinitamente, exactamente. Pero, pues como no tenemos aquí todo el espacio del mundo, lo dejamos hasta 1416. 3.1416 es el valor de pi por radio al cuadrado, que radio, como hemos visto en la clase anterior, es la línea que va del centro del círculo a sus lados. Y aquí no importa a qué lado, a dónde vayas, porque pues estás a la misma distancia del perímetro del círculo siempre. Sería 3.14 por radio al cuadrado, que es 4. 4 por 4, 16. 3.14 por 16 nos da el área de 50.2656. Y para calcular el perímetro del círculo es diámetro, perdón, sería perímetro es igual a diámetro por pi. Entonces, el área es pi por radio al cuadrado, el perímetro es diámetro por pi. Recordemos que diámetro sería el tamaño de la línea que va de un lado del círculo al otro. O sea, sería 8 centímetros, el doble del radio. Ok, ahora habíamos mencionado en la clase anterior que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre nos va a dar a 180, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería la suma de los ángulos de polígonos más, con más lados que un triángulo? Vamos a ver cómo sería. Para eso tenemos un método que es el siguiente. Una diagonal dividiendo la figura en triángulos, así como lo podemos ver aquí que fue lo que hice, ¿verdad? Tenemos una línea que divide este cuadrado en dos triángulos, ¿verdad? Tengo aquí un triángulo y aquí tengo otro triángulo. Ahora, sabemos por lógica, o por lo que digo, perdón, sabemos que por lo que se los acaba de mencionar, que todos los ángulos de un triángulo, si yo los sumo, serían 180. Entonces, estos tres ángulos de este triángulo son 180. Este triángulo aquí también tiene 180 grados. Entonces, sabemos que la suma de todos los ángulos aquí va a ser 180 más 180 igual a 360. Y como tengo 4 lados, divido 360 entre 4 y me va a dar la medida de cada ángulo. O sea, 360 entre 4 igual a 90. Cada ángulo del cuadrado es de 90 grados. ¿Sí les queda clara esta parte? ¿Sí? Estoy dividiendo el rectángulo en dos triángulos iguales. Cada uno tiene 180 grados de ángulos. Al juntar ambos triángulos tengo un total de 360 grados. ¿Okay? Si me voy a un poco más grande, en este caso un pentágono que tiene un lado más, sería más o menos lo mismo. Dibujo dos líneas, en este caso son dos líneas. Dos líneas que dividen la figura en triángulos. Entonces ahora tengo tres triángulos. 1, 2, 3. Y cada uno de esos triángulos tiene la suma de sus ángulos es 180. 180,
180, 180. Entonces, ¿cuál es la suma de todos los ángulos? 3 por 180, 540 grados. Y ahora, si quiero obtener el valor de cada ángulo, divido esto entre el total, el número total de lados, que en este caso sería 5. Entonces, 540 entre 5 me da 108, que es el valor de cada ángulo. Si siguiera así, si continuara con otro polígono ahora de 6 lados, sería más o menos lo mismo. Ahora dibujo 3 líneas que crean 4 triángulos. 1, 2, 3, 4. Cada triángulo es de 180, entonces la suma de todos los ángulos es 4 por 180, 720. Y para conseguir el valor de cada ángulo, divido 720 entre el número de lados, que es 6, me da 120 grados por cada ángulo. Y de aquí empezamos a detectar un patrón. ¿Okay? Para obtener el el valor de los ángulos internos, puedo usar esta fórmula, es n menos 2 por 180, donde n es el número de lados que tiene el polígono. ¿Ok? Entonces, en este caso, n con un triángulo sería 3, ¿verdad? Entonces, tengo 3 menos 2 por 180 es igual a 180. Ese es el número el valor de los ángulos internos de un triángulo. Si tengo un polígono de 4 lados, sería 4 menos 2 por 180 igual a 360. Lo divido entre el número de lados y tengo el valor de cada ángulo. 5 lados, 5 menos 2 por 180. 6 lados, 6 menos 2 por 180. 7 lados, 7 menos 2 por 180. ¿Sí les queda claro esta parte? Sí, profe. Sí, Espero que sí les quede claro. sí, profe. Ok, eso sería todo por la presentación. Entonces, nada más vamos a ver rápido cómo sería la actividad para ver si hay alguna duda. Ok, entonces, aquí es como viene su actividad. Ven diferentes tipos de polígonos. Tenemos desde triángulo de 3 lados hasta dodecágono de 12 lados. Y te pide de cada uno la suma de los ángulos internos y la medida de cada ángulo. Entonces, ¿cuál quieren hacer de ejemplo? Díganme uno de estos. Cualquiera de estos. El El triángulo. decágono. El Decágono. decágono, vamos a ver el decágono. Entonces, nos pide primero la suma de los ángulos internos, que la fórmula es n menos 2 por 180. Entonces, aquí, ¿cuánto es n? 10. 10, ¿verdad? Entonces pongo 10 menos 2. Multiplicado por 180. Entonces, 10 menos 2 sería 8. 8 por 180 nos da 1440. Ese es el valor de la suma de los ángulos internos. ¿Cómo obtengo el valor de cada ángulo? Dividiendo 1440 entre 10. Excelente. Sí, está bien. Divido la suma de los ángulos internos entre el número de lados. En este caso sería igual a 144.
Entonces, así le harían con el resto de los polígonos. Espero que no haya problema aquí con esto, ¿verdad? Ok, y continuando Profe, aquí, ¿vale? ¿Sí? no es entre 8. Dice, suma entre el número de lados, ¿verdad? Y el número de lados es 10, entonces sí, es entre 10. ¿O por qué decías entre 8? ¿Por el n-2? Sí, por eso. Sí, nada más, el n-2 nada más se aplica aquí en esta fórmula, ¿sí? En la fórmula de la medida de cada ángulo, nada más utilizo el número de lados. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, ya me quedó claro. ¿Alguien más tiene otra duda? No. Ok, entonces continuando aquí a esta parte de aquí, es básicamente lo mismo. Tenemos 5 diferentes polígonos y de cada uno nos piden perímetro y área. Entonces vamos a hacer aquí vamos a hacer el cuadrado. ¿Cómo saco el perímetro de un cuadrado? Pues es 4 por lado, ¿verdad? Porque son 4 lados, todos iguales, entonces puedo multiplicar 4 por un lado para obtener el perímetro. En este caso, el lado es 6, entonces sería 4 por 6. 4 por 6 igual a 24. Fíjense bien aquí, dice procedimiento y resultado. Entonces, no nada más van a poner el resultado, sino cómo obtuvieron ese resultado. En este caso, pues yo aquí puse 4 por 6 igual a 24. Y luego aquí también nos pide que calculemos el área. Igual nos pide procedimiento y resultado. El área de un cuadrado es lado por lado. Entonces en este caso sería 4 por 4, lo cual es igual a 16. Y así lo haríamos para rellenar el resto de la tabla. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, ¿Sí? pero que no el lado mide 6 centímetros. Ups, lo leí mal. Sí. 6 por 6, 36. Gracias por... Sí, estaba viendo el 4L y me quedé con el 4. Gracias por avisarme. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Digo, o corrección también. No, profe, está todo bien. Ok, entonces la clase de hoy la voy a subir junto con la presentación para que tengan ahí esa información. Ok, y pues también viene en su libro de la página 57 a la 62. ¿Sí? Pero si alguien no tiene el libro o por alguna razón se le dificulta, pues también va a tener aquí la presentación y la clase ambas. ¿Ok? Y claro, también siempre me pueden preguntar sin ningún miedo. Yo estoy disponible todos los días, a toda hora, para responder sus dudas. ¿Sí? Ok, entonces, si no hay nada más, sería todo por el día de hoy. Y los veré aquí la próxima semana, a la misma hora, el mismo día, para que veamos el proyecto del primer parcial. ¿Ok? Creo que ya para el proyecto nos va a tocar un poquito más de... Hemos estado viendo mucha teoría, ¿verdad? Como preguntas con opción múltiple y por el estilo. Y ahora vamos a tratar de enfocarnos un poquito más en problemas, ¿verdad? La idea es que pues tampoco ustedes no estén batallando tanto, ¿verdad? Que estén en sus casas con problemas de matemáticas, sino que sean cosas que pueden investigar en su libro. Pero vamos a empezar también ya a introducir lo que serían los problemas matemáticos, ¿ok? Si no hay nada más, sería todo por hoy. Y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Igualmente. Adiós. profe. Igualmente, profesor. Adiós. Un segundo antes de que se vayan, nada más déjame tomar foto aquí de la lista. Listo. Ok, nos vemos